En la clase de hoy veremos funciones y mapeos diferenciables. Ya hemos definido qué es una función diferenciable, pero la usamos en realidad para definir a una superficie regular. Ahora queremos hacer lo contrario, definir a una función diferenciable en términos de la superficie regular, y para ello vamos a necesitar de la parametrización de la superficie regular. Pero también queremos hacer la distinción entre una función y un mapeo. Vamos a ver cuál es la distinción entre una función y un mapeo, porque a mí siempre me causó confusión. Veremos también qué es un mapeo diferenciable y cómo nos va a ayudar esto en el futuro. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una función y un mapeo? Bueno, básicamente, el rango de una función siempre va a ser los reales. Es decir, una función puede ir de cualquier dominio, pero debe caer siempre en R. La variable de la función puede ser cualquier cosa. Claro, siempre que esté bien definida. Pero el rango deben ser los reales. Mientras que un mapeo, su rango no van a ser los reales. Es decir, si yo defino un mapeo phi, puede ser que lo defina desde el mismo dominio, pero el rango sea una superficie. O incluso puede ser que lo defina desde el mismo dominio, pero el rango sea R2. Y entonces esto ya no es una función, ya es un mapeo. Yo sé que en cálculo ya nos dicen que sí es una función que va de R2 a R2 y ese tipo de cosas. Sí, y en ese caso podemos decir que es una función, porque no nos estamos jalando los pelos y hablando de cosas raras. Pero aquí, cuando estamos hablando de cosas como superficies, en las que a lo mejor yo no sé cuáles son las coordenadas de esta superficie, yo no sé cómo medir en esta superficie, y yo quiero pasar de esta superficie S1 a esta superficie S2, lo que voy a hacer va a ser definir un mapeo que me lleve de aquí para acá. Y ahí se darán cuenta, pues que para empezar mi rango no son los reales, mi rango es esta superficie en la que quién sabe qué esté pasando, y mi dominio tampoco son los reales, es mi otra superficie en la que quién sabe qué carajos esté pasando. Obviamente, yo solamente sé medir cosas en bien poquitos espacios, ¿no? En los reales, en los complejos, en los enteros y cosas así. Entonces, con lo poquito que yo sé de geometría diferencial, la intuición me dice que tengo que definir una parametrización local para este punto, que obviamente va a estar en términos de los reales o de R2, pero que siempre puedo asignarle una función que me lleve del abierto a los reales, y aquí también puedo asignar otra parametrización a la cual le puedo asignar otra función que me lleve del dominio a los reales, y entonces sí, ligar estas dos funciones para saber qué está pasando entre estas dos superficies cuando yo muevo mi punto de una superficie a la otra. Y por eso es importante hacer la distinción entre un mapeo y una función, porque el mapeo está sucediendo entre superficies, pero la función está sucediendo en cosas que yo conozco y que son los reales. Ahora, para estudiar la diferenciabilidad entre funciones y mapeos, tenemos que retomar la definición de superficie regular y de valores críticos que vimos
la clase pasada, pero la vamos a enunciar un poquito diferente para que quede un poco más clara. Vamos a tomar un abierto U en R2 y vamos a definir una función f que va del abierto a los reales. Vamos a decir que S es una superficie regular solamente si f es diferenciable para el conjunto de puntos que componen a la superficie. Y S obviamente vive en R3. ¿Y cómo describimos a este conjunto de puntos? Pues con la aplicación phi sobre XY. XY donde vive, XY es un punto que vive en el abierto que está contenido en R2. Entonces, a mi punto de R2, yo le voy a aplicar, por eso se llama aplicación, una función. Por eso no le puedo decir propiamente función. Yo le he estado diciendo función, pero en realidad es una aplicación, porque si se dan cuenta, no me da valores reales, sino que me da valores en R3. Va de R2 a R3. Entonces esto técnicamente es un mapeo, pero como va de lugares que conocemos, de R2 a R3, pues le llamo aplicación. Entonces phi va a tomar un punto en R2 y lo va a mandar a un subconjunto de puntos en R3 que coincide con la superficie. Pero, ¿de qué manera los va a mandar? Ah, pues claro, a X lo va a mandar a X, a Y lo va a mandar a Y, pero a la coordenada Z la va a mandar a F de XY, donde F debe ser una función diferenciable. Si esto se cumple, entonces S es una superficie regular. Y decimos que S es la gráfica de, aquí no es phi, sino S es la gráfica de la función f. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los valores críticos de S? Bueno, si tenemos la aplicación diferenciable que va desde mi abierto contenido en Rn a Rm y está definida aquí, tal que este punto vive en el abierto, decimos que este punto es un punto crítico de mi aplicación si esta diferencial no es sobreyectiva. Y yo les había dicho que el hecho de que no fuera sobreyectiva quería decir que de alguna manera no estaba definida. Pero yo sé que esto no quedó del todo claro. Ahora, el hecho de que no sea sobreyectiva nos dejaba definir a la imagen de phi en P, que obviamente vive en Rm, como un valor crítico. Pero vamos a ver qué significa que phi en P sea un valor crítico. Bueno, es decir, ¿qué quiere decir? Que la diferencial de phi evaluada en P no sea sobreyectiva. ¿Qué queremos decir con esto? Vamos a tomar primero el caso de una curva regular que va de nuestro abierto U contenido en los reales a los reales. Ya sabemos que un abierto de los reales es simplemente un intervalo abierto bajo la topología métrica usual. Entonces, si mi punto x0 en este intervalo es un valor crítico, tenemos que alfa prima de x0, aquí falta el x0, debe ser igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que la diferencial de phi
aplicada en x0 sobre cualquier vector de los reales es 0. Quizá esto no quede claro. ¿Cómo voy a aplicar una diferencial que ya está aplicada en un punto sobre vectores? Bueno, vamos a ver un caso que quizá quede un poquito más claro. Vamos a tomar la función diferenciable phi definida de un abierto en R3 y como es función, su rango son los reales. La diferencial de phi aplicada en el punto P, que definimos como x0, y0 y z0, y este punto por definición va a estar en mi abierto, es, como ya sabemos, la matriz jacobiana. Y habíamos llegado a la conclusión de que cada columna de la matriz jacobiana correspondía a cada uno de los vectores tangentes a la superficie phi de P para las curvas phi, donde x es variable y y y z están fijos, phi, donde x y y están fijos y z es variable, y phi, donde x y z están fijos y y es variable. Entonces, tenemos tres vectores tangentes. ¿Por qué? Porque aquí básicamente mi curva vive en R3. Mi superficie vive en R3. Bueno, si expresamos a P como x0, y0 y z0 en la base estándar de R3, entonces podemos expresar a la diferencial de phi evaluada en P simplemente como las parciales i de cada componente i de phi evaluada en pi en pj ej, porque es un vector y debe estar evaluada en phi. Como phi es una función lineal, recuerden que es un covector y actúa de la siguiente manera: saca a los escalares y actúa simplemente sobre los vectores. Y habíamos definido a phi actuando sobre los vectores como phi j. Entonces, la diferencial de phi evaluada en P me queda como la parcial de i de pj phi j. Simplemente saco el escalar y me queda como la parcial de i actuando sobre phi j. Pero recordemos que yo puedo escribir a este escalar de la combinación lineal como el elemento de la base dual EJ actuando sobre el punto P o el vector P. Y vuelvo a escribir a phi como actuando sobre el vector de la base EJ. Y si se dan cuenta, esto es un producto punto. En realidad, esto es equivalente a derivar phi y luego aplicársela a cada uno de los vectores de la base por separado. Es decir, lo que yo estoy haciendo aquí es derivar phi y luego aplicarla, es decir, hacer el producto punto con cada uno de los vectores de la base. Pero, al mismo tiempo, del otro lado, le estoy haciendo el producto punto con este escalar. Y este escalar no es otra cosa que el coeficiente de la combinación lineal de P en esta base. De tal manera que si bien esto de este lado me queda como esto de acá, ¿cuántos índices libres tengo en total? Pues aquí tengo J y acá también tengo J. Entonces este es un índice mudo. Y es el único índice libre y es contravariante. Entonces, yo aquí tengo en realidad esta expresión que puedo escribir como un vector
B, I. Y justamente este vector será el vector tangente. Vamos a hacerlo explícitamente para cada componente y con phi evaluado en j. ¿Por qué? Porque si yo tenía que cada uno de estos multiplicado, bueno, cada uno de estos, que en realidad estaba multiplicado por este de aquí, era un vector, quiere decir que para que esto tenga sentido, es decir, para que mi función sea sobreyectiva, estos tienen que ser linealmente independientes. Si estos son linealmente independientes, entonces ya la hice y mis funciones son diferenciables. Vamos a hacerlo para que quede más claro. Primero vamos a hacer la derivada de phi en x. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente tomar la primera componente de p y, por lo tanto, el primer elemento de la base, y vamos a variar las componentes de la derivada parcial. Esto, como ya sabemos, me queda de la siguiente manera. Como este es un escalar, simplemente está multiplicando a toda esta suma. Y tenemos la primera componente, la derivada parcial de la primera componente con respecto a la segunda componente, más la derivada parcial con respecto a la tercera componente, todo siempre evaluado en el primer elemento de la base. Como el primer elemento de la base y la primera componente son x, podemos simplemente sustituir la x aquí la y y aquí la z. ¿Por qué aquí no le estoy poniendo x? Porque nosotros sabemos que el primer elemento de la base es 1,0,0 y entonces pues no tendría tanto sentido. Sí podría ponerlo así, pero pues no estamos acostumbrados y esa no es la notación correcta, ¿no? Entonces, por definición, yo sabía que era x0, y0, z0. La primera componente no será otra que x0. Entonces, ahora sí sustituyo este elemento de la base en la evaluación de phi y me queda como la parcial con respecto a x de phi evaluado en este elemento de la base, la parcial con respecto a y de phi evaluado en este elemento de la base y la parcial con respecto a z de phi evaluado en este elemento de la base. Es obvio que estos simplemente me van a dar 0 y el único que me va a quedar será la parcial con respecto a x. Entonces, yo puedo escribir esto como la parcial con respecto a x de la primera componente de phi multiplicado por la primera componente de p. Y lo mismo es análogo para la componente phi y, que es la segunda componente de p con las parciales que corresponden a las componentes de la base de phi evaluado en el segundo elemento de la base. Y aquí ya voy a pasar las diapositivas más rápido. Simplemente desarrollamos aquí la suma de las derivadas parciales. Aquí hacemos el cambio. Aquí, como este es 2, siempre vale y. Y los que cambian son los índices de las derivadas parciales. Perdón, aquí tenía que cambiar y este debe ser 2. Y el segundo elemento de la base, pues es este de aquí. Y ahora es obvio que este se va a hacer 0, este se va a hacer 0 y el único que me va a quedar va a ser este. Entonces, ahora, esto yo lo puedo volver a escribir como la segunda componente de p por la derivada con respecto a la segunda componente de phi de la segunda componente, que es esto de acá. Y lo mismo para z, que desarrollando nos queda de esta manera.
Ahora es evidente que este se va a hacer 0, este se va a hacer 0, y este es el único que va a sobrevivir. Por lo tanto, tenemos esta expresión. Y ahora podemos reescribir a cada vector tangente como phi x, derivada parcial con respecto a x, de la primera componente de phi por la primera componente de p, a phi y como la derivada con respecto a y de la segunda componente de phi con la segunda componente de p, y la derivada parcial con respecto a z de phi como la derivada parcial con respecto a z de la tercera componente de phi por la tercera componente de p. Y de manera general, simplemente esto es phi i es la derivada parcial con respecto a j de la componente iésima de phi por la componente iésima de p. Si se dan cuenta, esto es exactamente lo mismo que el producto punto de p con la divergencia de phi. Y por lo tanto podemos escribir a la matriz jacobiana como esta parte de acá. Es decir, cada una de estas es una columna de la matriz jacobiana. Lo que es equivalente a decir que si esto de aquí no fuera sobreyectiva, es decir, cada uno de estos tendría que ser no linealmente independiente y por lo tanto tendría que ser 0 al mismo tiempo. Y si fueran 0 al mismo tiempo, en P no existiría un plano tangente para P en la superficie y por lo tanto sería un valor crítico de phi. Si esto no pasa, podemos decir que P es un valor regular. Y si estas derivadas no se anulan de manera simultánea para la gráfica de phi, es decir, para S, entonces S es una superficie regular. Espero que con esto ya quede un poco más claro. Ahora, ¿qué significa la diferenciabilidad de una función en una superficie diferenciable? Una función diferenciable, ¿cuál es la definición? Vamos a tomar a la superficie S, subconjunto de R3, como una superficie regular. Vamos a decir que la función f, que va de la superficie a los reales, es diferenciable si para cada punto en S existe una parametrización local u phi con p en la parametrización tal que p es un valor regular de phi, es decir, sus derivadas parciales o la diferencial de phi en p no se anula en p, tal que la composición de nuestra función con la parametrización en el abierto, y obviamente va a ir a dar a los reales porque este es el rango de nuestra función, está definida de esta manera. Simplemente es la composición. Recordemos que el abierto es de esta forma. Entonces va a tomar estos valores aquí, que van a entrar primero a phi, y después f se va a comer a estos valores, y por lo tanto su rango va a estar en R. Si esto de aquí es diferenciable, es decir, si esta composición es diferenciable, entonces f es diferenciable. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una parametrización local, porque recordemos que en superficies la parametrización necesariamente es local, y la parametrización que era, no era nada más que un sistema coordenado
alrededor de un punto en la superficie. Entonces, si yo tengo una parametrización local alrededor del punto, y yo quiero saber si mi función es diferenciable, pues simplemente compongo mi función con la parametrización, y si esa composición es diferenciable, entonces mi función es diferenciable. Pues esto es un poco obvio, ¿no? Porque la composición de funciones diferenciables es diferenciable. Pero no siempre podemos inferir lo contrario. Aquí nos está diciendo, por definición, que f va a ser diferenciable si la composición con la parametrización es diferenciable. ¿Por qué? Por la definición de superficie regular. Vamos a mostrarlo, o a dar una idea de la prueba. Vamos a notar que la composición está definida en nuestro abierto, y nuestro abierto es un subconjunto de R2. Pero sus valores, su imagen, llega a R, es decir, su rango está en los reales. Por lo tanto, es una función que tiene como argumento dos variables, pero su imagen son los reales, por lo tanto nos arroja solamente un escalar. Ahora, la diferenciabilidad de una función en un punto de la superficie implica que existe un sistema coordenado alrededor de una vecindad V que se intersecta con la superficie alrededor del punto en la superficie. Es decir, que f sea diferenciable en la superficie significa que en la intersección de la vecindad con la superficie existe un sistema coordenado. Ahora, sabemos que hay más de una parametrización para cada punto de la superficie. Entonces es natural que nos preguntemos si una vez que encontré una parametrización para la cual mi función es diferenciable, ¿acaso podría encontrar otra parametrización para la cual la función no sería diferenciable? Esto es, ¿la diferenciabilidad de una función depende de la parametrización? La respuesta es que no. Para probarlo, primero tenemos que demostrar una cosa que nos va a ayudar a cambiar de coordenadas. Porque si bien definir ya las coordenadas de una superficie es todo un relajo, porque lo podemos hacer solo de manera local y alrededor de un punto, imagínense ahora cambiar de coordenadas. Bueno, sí se puede hacer, y esto nos va a ayudar además a demostrar que la diferenciabilidad de una función es independiente de qué parametrización escojamos para nuestra superficie. Entonces, cambiar de coordenadas locales, porque recordemos que todas las coordenadas de una superficie son locales, significa cambiar de parámetros. Y el cambio de parámetros para una superficie regular es, imaginemos que tenemos estas dos parametrizaciones. Phi parametriza a nuestra superficie en un abierto U. Y phi tilde parametriza a nuestra superficie en otro abierto B. Y son distintas. Pero cumplen con la condición de que su intersección es no vacía. Como su intersección es no vacía, podemos, aunque fuera vacía, la podemos llamar como queramos, la vamos a llamar W, pero es no vacía. Entonces, este mapeo, compuesto por la composición de phi tilde con la inversa de phi, que va de la imagen inversa de phi tilde en W a la imagen de phi en W, es diferenciable. Vamos a ver por qué. Si tenemos este abierto U y este abierto B, esta intersección
es W. Entonces la composición de mis parametrizaciones va a ir, bueno, para empezar, de mi parametrización phi tilde compuesta con phi inversa, va a tomar un elemento phi inverso en W y lo va a llevar a phi en W. Es decir, me va a tomar el elemento que le correspondía a la superficie en W bajo la parametrización phi tilde y lo va a llevar al elemento que le corresponde en W bajo la parametrización phi. Es decir, estamos traduciendo al punto P que está en la superficie, pero está expresado en las coordenadas de phi tilde, y lo estamos traduciendo a las coordenadas de phi, pero ya no en la superficie, sino en mi abierto W. Ahora, vamos a llamar a esta composición o al cambio de parámetros H. Y H va a ser phi inversa compuesto, bueno, phi tilde compuesto con phi inversa. Y vamos a tomar un punto P en mi abierto U y a un punto Q en mi abierto B. De manera que P lo puedo escribir en las coordenadas del abierto U como V, y a Q lo puedo escribir en las coordenadas de mi abierto B, que simplemente lo voy a poner como G y eta. Entonces voy a empezar definiendo la acción de phi sobre P y de phi tilde sobre Q, y cada una de estas es simplemente phi sobre P, que en realidad está actuando sobre mis coordenadas U, B, y recordemos que esta es la acción de cada entrada en las coordenadas de mi abierto para este punto. Lo mismo para phi tilde sobre Q, es la acción de phi tilde para las coordenadas de mi punto Q en este abierto. Entonces, como W es la intersección de estas parametrizaciones y es no vacía, podemos tomar a un elemento S en esta intersección y definimos al cambio de parámetros o de coordenadas H de S como esta composición. Vamos a aplicarla. Ahora, primero tenemos que aplicar esto de acá. Entonces, S lo tenemos que expresar en las coordenadas de phi tilde. Por lo tanto, le vamos a asignar las coordenadas G y eta. Y simplemente es esto de aquí. ¿Qué va a hacer phi inversa? Bueno, phi inversa lo que va a hacer es asignarle a cada coordenada U y B que le corresponderían como una función de las coordenadas de S bajo la parametrización phi. Es decir, phi inversa me va a decir cómo expresar a mis coordenadas del abierto U en términos de mis coordenadas del abierto B. Y de esta manera ya tengo mi composición. Ahora, tenemos que probar que estas funciones tienen derivadas parciales continuas de todos los órdenes. Como el tiempo nos apremia, no lo vamos a hacer, y simplemente vamos a decir que esto es equivalente a probar que el producto de los jacobianos de H y de H inversa, que es simplemente la composición de phi con phi tilde a la menos 1, es decir, phi tilde inversa, es igual a 1. Phi tilde H inversa simplemente va a estar definido
como la composición de phi con phi tilde inversa, que simplemente nos va a dar a las coordenadas G y eta en términos de las coordenadas U y B, es decir, a las coordenadas de B en términos de las coordenadas de U. Ahora, esto es equivalente a decir que estas también son diferenciables. Pero podemos mostrar que la diferencial de H en el punto S y la diferencial de H inversa en el punto S es igual a 1. Y con eso mostraríamos todo. ¿Por qué? Vamos a ver. Primero que nada, veamos que la diferencial de H, ¿quién es? Pues simplemente es la diferencial de esto de aquí adentro aplicado en S. Entonces tenemos que aplicar esta composición, pero ya sabemos quién es esa composición. Voy a expresar a S en la base de B, que he llamado E tilde alfa. Entonces sus componentes van a estar como alfas. Entonces esto queda listo. Y a eso le voy a aplicar phi a la menos 1. Recordemos que como phi tilde es una función lineal, saca escalares y simplemente me queda evaluada en los vectores de la base. Entonces, evaluada en los vectores de la base la puedo escribir como phi subíndice alfa. Es un covector. Y ahora voy a evaluar esta en esto de aquí adentro, que simplemente es phi a la menos 1 de phi tilde alfa. Y esto no es otra cosa que la delta de Kronecker, que me cambia de las coordenadas de la base de phi, que son las coordenadas con el índice a las coordenadas alfa, es decir, el cambio de base. Y esto tiene todo el sentido del mundo. Y ahora, estos que son los coeficientes del vector S, la delta de Kronecker me los va a cambiar de alfa, a A, lo que me deja con esta matriz jacobiana, la parcial con respecto a las coordenadas de alfa de S de A. Hacemos lo mismo para H inversa, que ya no voy a explicar de manera tan detenida. Aquí simplemente estamos evaluando. Ahora el vector S está expresado en la base A, y por lo tanto me queda esta expresión. Y ahora la delta de Kronecker me va a dar al revés, alfa A. Y esto me va a cambiar las coordenadas de A alfa, por lo que me queda esta matriz jacobiana. Es obvio que ahora si hago este producto, que simplemente es el producto de la parcial las parciales con respecto a alfa de SA por las parciales con respecto a alfa de S alfa, que como vemos todos los índices son mudos, y si lo escribimos de manera más convencional para que quede más claro, simplemente podemos hacer la regla de la cadena y nos queda que podemos expresar a esto de aquí por esto de aquí y a esto de aquí por esto de acá. Rearreglando términos, podemos escribir de un lado a las parciales de S con respecto a sus bases, y estas se van a cancelar, es decir, esto simplemente es 1. ¿Por qué? Bueno, aquí simplemente repetí el paso, no sé por qué. Y esto no es otra cosa más que las parciales con respecto a la misma base de S por las parciales con respecto a la misma base de S. Y esto no es más que 1. Muy bien. Recordemos que la parametrización es un homeomorfismo. Y un homeomorfismo preserva las propiedades topológicas del espacio. En este caso,
quizá no de todo el espacio, pero sí preserva las propiedades topológicas del abierto U, y el abierto U tiene las propiedades topológicas del espacio topológico. Preserva las propiedades topológicas del espacio topológico, las preserva no en toda la superficie, pero sí en la vecindad en la que intersecta la superficie. Entonces, si mi función está definida aquí y va a dar a los reales, es obvio que si mi función compuesta con la parametrización, no importa cuál sea la parametrización, cualquier parametrización por definición va a ser un homeomorfismo, va a preservar las propiedades y la estructura del espacio topológico. Y una de esas propiedades es que la diferenciabilidad no cambia. Entonces, si f es diferenciable, como phi es un homeomorfismo, no importa qué parametrización ponga, f va a ser diferenciable. Y eso básicamente es lo que viene acá. Vamos a mostrar la independencia de la diferenciabilidad, que como les decía es evidente porque pues cada parametrización es un homeomorfismo y los homeomorfismos preservan la estructura topológica. Entonces, si f, que va de la superficie a los reales, es diferenciable, para cualquier parametrización local del abierto U definida en phi de la superficie, la función f compuesta con phi, que va del abierto a los reales, va a ser diferenciable. Esta demostración es sencilla. Vamos a tomar un punto arbitrario Q en el abierto y vamos a mostrar que existe un abierto N en R2, tal que Q está contenido en el abierto y este abierto está contenido en U, y la función f compuesta con phi restringida a n es diferenciable. Es decir, yo tengo a mi punto Q y a mi abierto U. Entonces, yo puedo elegir otro abierto n, de manera que la función phi compuesta con f en este abierto solamente es diferenciable. Pero si se dan cuenta, esto ya es una parametrización para n. Este de aquí ya es una parametrización para n. Entonces, esta parametrización para n, simplemente por el hecho de que es una parametrización, pues debe ser diferenciable. Pues vamos a considerar a P igual a phi de Q en la superficie. Por definición de diferenciabilidad, existe una parametrización local para un abierto B, phi tilde, tal que el punto P está en la imagen de la parametrización phi tilde de mi abierto B. Y este mapeo, phi tilde compuesto de F, va de mi abierto B a los reales. Y es diferenciable, simplemente por la definición de diferenciabilidad. Ahora, es evidente que la intersección de estas dos parametrizaciones es no vacía. ¿Por qué? Porque estamos tomando a P en la intersección. Ahora, si definimos a phi inversa de W como n, vamos a poder escribir a la función phi compuesta de f restringida a n como, y este es una triquiñuela, phi compuesta de f simplemente va a ser la parametrización phi tilde inversa compuesta de phi, que esto es la identidad, pero a eso lo vamos a componer con phi por la derecha y con f por la izquierda. Como ya hemos mostrado que esto de aquí es diferenciable,
y por definición de diferenciabilidad, esto es diferenciable, entonces la composición de funciones diferenciables es diferenciables, todo esto es diferenciable. Pero todo esto simplemente es la composición de f, de phi con f. Entonces, phi compuesta con f es diferenciable para cualquier parametrización, no importa. Por lo tanto, phi compuesta con f restringida a n es diferenciable. Ahora, ¿qué pasa si tenemos dos superficies, que es lo que les comentaba al principio de la clase, S1 y S2, y un mapeo psi que va de S1 y a S2? ¿Cómo sabemos si psi es diferenciable? Bueno, vamos a definir, y esto de hecho es un corolario del teorema de cambio de parámetros, la diferenciabilidad de psi, y les va a resultar ya un poco evidente. Si S1 y S2 son dos superficies regulares y psi es un mapeo que va de S1 y a S2, decimos que psi es diferenciable si para cualquier punto P en la superficie 1 existen parametrizaciones locales tal que la parametrización psi1 en el abierto 1 parametriza a la superficie 1 y psi2 en el abierto 2, phi2 en el abierto 2 parametriza la superficie 2. Y el punto P que nos interesa vive en la imagen del abierto 1 bajo la parametrización 1, y la imagen de P bajo nuestro mapeo psi vive en la imagen de la parametrización del abierto 2 bajo phi2. Y el mapeo compuesto por phi1 compuesta por psi compuesta por la inversa de psi2 es diferenciable. ¿Esto qué es? Simplemente voy a tener a psi1 evaluado en P, y esto es con lo que voy a evaluar a psi, pero a esto lo voy a evaluar en psi2 inversa. Esta definición es en realidad un corolario del teorema de cambio de parámetros. Y tiene sentido, porque en realidad estamos tomando a un punto al que le estamos asignando una parametrización, es decir, unas coordenadas en la superficie 1. Después le estamos aplicando el mapeo psi que lo va a mover de la superficie 1 a la superficie 2. Y después estamos aplicándole la inversa de la parametrización phi2. ¿Por qué la inversa? Porque queremos ver a qué coordenadas corresponderían, a qué punto corresponderían las coordenadas de este punto, de este mapeo. Es decir, yo tengo primero al punto P expresado en las coordenadas de phi1, pero este punto vive en la superficie 1. Logro moverlo de alguna manera con mi mapeo psi, pero esto le va a cambiar las coordenadas. Y a este punto le voy a aplicar la inversa de phi2 para saber qué coordenadas le corresponden a ese punto bajo mi parametrización phi2. Entonces, en realidad, este es un cambio de parámetros, pero entre superficies. Por lo tanto, esto es bastante interesante porque nos permite definir la diferenciabilidad de un mapeo entre superficies. Y entonces ya no tenemos que quedarnos simplemente con funciones diferenciables. Podemos definir la diferenciabilidad entre superficies, que ni siquiera tienen que estar definidas en cosas que conozcamos. ¿Por qué? Porque de manera local
podemos hablar de coordenadas que sí conocemos. Hasta aquí termina la clase de hoy.